Hola, buenas tardes. Es un placer tenerles aquí. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Mi nombre es Edgar Kraus, soy el gerente editorial de HarperCollins México y para nosotros es verdaderamente un honor contar con su presencia para esta conversación periodística con dos de las grandes figuras del periodismo en México, que son Jesús Lemos y José Reveles. Hablaremos de un tema esencial, de un libro cardinal. Algunos medios ya están diciendo que es el lanzamiento editorial del año. Y bueno, pues estamos muy contentos de esta conversación que vamos a tener. HarperCollins México es la oficina mexicana del grupo internacional HarperCollins Publishers, que tiene presencia en 18 países. Publicamos libros en 17 lenguas, estamos presentes en muchos países del globo, estamos publicando obras de autores de todas las nacionalidades. Y HarperCollins México tiene apenas 3 años publicando libros en México, pero tenemos autores de los 5 continentes, tenemos autores de los más distinguidos géneros, tenemos autores premiados nacional e internacionalmente. Del globo, somos una de las pocas editoriales que se puede jactar que ya tiene libros con más de 100,000 ejemplares vendidos. Somos una de las 3 editoriales más importantes del mercado mexicano. Y bueno, pues también estamos muy contentos porque hay editoriales más grandes que quieren publicar a nuestros autores, que imitan nuestros libros, que quieren seguirnos los pasos a pesar de que vamos empezando. Bueno, hoy hablaremos del libro El Licenciado. El Licenciado es una investigación periodística de alto calado. Meses en el país, dadas las noticias que bueno, pues estamos comprobando el día de hoy. Y bueno, quisiera darle la palabra, en primer lugar, a nuestro invitado de lujo, José Reveles. José Reveles es uno de los periodistas más reconocidos, destacados en México. Tiene más de 40 años de experiencia. Es un colaborador asiduo de medios como El Financiero o El Semanero. Dadas las noticias que bueno, pues estamos comprobando.
personalmente por Jesús Lemus Barajas, como ha dicho una amiga mutua, Marta Durán de Huerta, dijo cuando gozó la beca Felipe Calderón, cuando gozó la beca de 3 años de Felipe Calderón en la cárcel, porque ahí lo metieron los panistas, él aprovechó para hacer lo que sabe hacer, reportear, trabajar como periodista, investigar, ligar acontecimientos, conocer historias. Como ha dicho una amiga, ¿no? ¿Sí? Todo esto hace que el libro adquiera una relevancia, sea más llamativo en función de las cosas que pudo haber recabado dentro de prisión el propio Jesús Lemus, una prisión que, repito, no era ni fue de alta seguridad, más bien fue de alta violencia en contra de los ahí reclusos, porque se les trataba de una manera terrible, inhumana, con baños, con regaderas a presión, con mangueras a presión a las 3 4 de la mañana, haciendo rodar los cuerpos en el piso, desnudos. Fue una cosa terrible que él narra en su libro Los Malditos, pero que le sirvió justamente para tener pues, ni modo, hay que decirlo así, esta inspiración de acontecimientos que pocos periodistas han podido tener ese acceso directo a tanto personaje, ¿no? Estamos hablando de Rafael Caro Quintero, estamos hablando de Sergio Villarreal el Grande, estamos hablando del Mochorejas, estamos hablando de gente como, yo no lo conocía, Manuel Madrigal Moreno, apodado el Llavero por el tamañito que tenía. En fin, elementos que fueron clave en algunos procesos y algunos encerrados con justificada razón, pero otros también como inocentes convertidos en culpables gracias justamente a esto que muchos han denominado García Luna Productions, los shows de Genaro García Luna, que presentaba todas las mañanas como su mañanera delante de un helicóptero, un Black Hawk, presentaba supuestos delincuentes, presuntos homicidas, multihomicidas, supuestos secuestradores. Y quién no recuerda tantos episodios en donde esos presentados en público finalmente quedaron libres por falta de pruebas, porque nunca se solidificaron las acusaciones. Entonces me parece que este libro va a marcar un hito de investigación, una combinación con los datos duros, por ejemplo, de todas las compras de equipo, los que García Luna, aprovechando su posición privilegiada como la gente de más confianza de Felipe Calderón Hinojosa, logró venderle equipo de espionaje, tecnología de punta, se supone, para espiar a los mexicanos, entre ellos a los defensores de derechos humanos y a los periodistas, pero ganando él multimillonarias sumas. Me da la impresión que García Luna tuvo muchas fuentes de ingreso, que no nada más era los sobornos de los que se habla, las entregas de dinero, particularmente menciona Jesús algunas en su libro, licenciado. Bueno, hay que aclarar, el licenciado, uno dice, ¿cómo el licenciado si es el ingeniero Genaro García Luna? Por supuesto, pero era un mote, un alias que le decían en clave los integrantes del cártel de Sinaloa, al cual protegió desde principios del siglo hasta hace muy pocos meses, hasta hace un año, cuando fue capturado en Estados Unidos, Genaro García Luna, y ahora será sometido a un proceso que no le augura nada bueno. Mientras él continúe declarándose inocente y no acepte su culpabilidad ni se convierta en testigo protegido, él está realmente destinado a recibir una cadena perpetua en Estados Unidos,
al igual que el que fue su amigo y cómplice, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, que nunca se declaró inocente y ahora está condenado de por vida en una cárcel de Estados Unidos. Pueden pasar muchas cosas todavía, hay posibilidades de que quiera negociar, pero no lo ha hecho todavía públicamente. Se ha dicho que está en disposición de colaborar con las autoridades para rebajarse la condena, pero desgraciadamente eso le implicaría, digo desgraciadamente para él, para nosotros qué bueno que así fuera, porque entonces podrían llegar las acusaciones hasta a nivel de presidentes de la República. Pero García Luna tiene la posibilidad de entregar información, eh, confesar que en efecto fue la liga entre la delincuencia organizada y los gobiernos panistas, por ejemplo, que es cuando estuvo muy, muy activo, aunque desde antes era un empleado público, funcionario y espía, pero él podría denunciar el modus operandi de esa maquinaria, ese aceite que servía para que la maquinaria funcionara y que, y que fuera posible haber recibido millones de dólares en sobornos del crimen organizado, particularmente el cártel de Sinaloa. Nos cuenta Jesús Lemus cómo personalmente Sergio Villarreal, el Grande, entregó en Los Pinos directamente hasta 20 millones de dólares en un momento dado para garantizar que Genaro García Luna fuera el siguiente secretario fuera conservado como el secretario de Seguridad Pública a nivel federal y por tanto encubriera todas las maniobras del cártel de Sinaloa. También menciona otros 5 millones de dólares que habrían sido entregados antes de la fuga, pues repito, que parecía espectacular de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, que por cierto ya lo van a cerrar. Lo van a cerrar porque parece que se llenó de enfermos del COVID, está muy descuidado, lleva casi 40 años de existencia, no, más de 30 años de existencia y parece que no ha sido funcional. Entonces, bueno, se va sin haber sido jamás una cárcel de alta seguridad. Creo yo que el libro de Jesús Lemus tiene mucha miga, tiene muchas vetas de donde se puede explotar. Él recoge cosas que alguna vez aparecieron públicas, pero les da un contexto, por ejemplo, la carta que la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, envió al periódico Reforma, que tuvo en sus manos Anabel Hernández, y que termina que leemos por explicarnos qué es lo que había detrás de eso. Detrás de eso estaba toda la colusión, todo el entramado de una cobertura corrupta de los gobiernos panistas para el tráfico de drogas y para todo tipo de delitos que cometían los grupos delincuenciales. En ese sentido, sin decirlo de esa manera, Jesús está avalando, fortaleciendo, respaldando lo que dijo el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que México vivió una época, un periodo de narcoestado, de narcogobierno, justamente en tiempos de Felipe Calderón. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aquellas personas, aquellos funcionarios que estaban nombrados, avalados por el erario público para combatir al crimen organizado, en realidad eran servidores de ese crimen organizado. Eran servidores criminales, eran un cártel en sí mismos que servía al más conocido, al más poderoso durante muchos años, que ha sido el cártel de Sinaloa. Y en un momento dado, cómo se dio esta
relación entre la presidencia de la República a través del general Manuel Arturo Costa Chaparro y a partir del entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Murillo, con todos los capos del narcotráfico. ¿Cómo se quiso organizar desde el gobierno, tener un cierto control, una cierta sujeción de los grupos criminales, no para impedirles cometer delitos, sino para más o menos aminorar la violencia y esos delitos moderarlos, vamos a decir, de alguna manera. En el libro de El licenciado nos enteramos cómo el Grande, perdón, cuando estaba el Grande en la prisión de Puente Grande, reveló todas estas entrevistas que tuvo con el propio Genaro García Luna y con el presidente de la República, el cual le fue presentado en una fiesta de bautizo de la hija del senador panista Guillermo Anaya, allá por septiembre de 2006. Él bautizó a su hijita María Teresa y en el contexto del almuerzo que se sirvió después del banquete, fue presentado con el presidente Calderón. Hay que decir que me tocó en esa época publicar una nota en El Financiero que se tituló, ni más ni menos, Germina en Torreón, el primer compadre incómodo de Felipe Calderón. Refiriéndose a Guiznaya. ¿Por qué? Porque él estaba casado con una mujer que a su vez tenía una hermana que se casó con el hermano del Grande, de Sergio Villarreal. Esa fue la razón familiar de cercanía por la cual el Grande pudo saludar a Felipe Calderón y a partir de ahí tener una relación personal con él, con visitas incluidas a la casa residencial de Los Pinos. Entonces, son antecedentes que no todo el mundo sabe. Hay un episodio que Jesús Lemus atribuye a una nota de Ricardo Ravelo, que en efecto la publicó, pero también un servidor publicó el tema, cuando los policías de la AFI fueron a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, a denunciar que un convoy de hombres armados había parado el convoy en el que iba Genaro García Luna en la carretera de Cuernavaca a Tepoztlán. Y que sospechosamente García Luna les dijo que no hiciera nada y se fue durante 4 horas y los dejó ahí porque los amarraron, los esposaron, los vendaron de los ojos y los dejó 4 horas abandonados a sus propias escoltas. Aquí da la explicación. Yo en esa época, en mi libro que se llamó El Cártel Incómodo, mencionaba yo que muy posiblemente fue un arreglo previo de García Luna para poder ir a conversar con Arturo Beltrán Leiva, apodado El Barbas. Aquí lo confirma Jesús Lemus, nada más que con la intermediación de Sergio Villarreal el Grande, que llevó a García Luna a la casa de Arturo Beltrán, donde se tomaron unos whiskies, no estaban secuestrados, estaban pactando este tipo de acuerdos corruptos, acuerdos de sobornos de los grupos criminales para el más alto funcionario del gobierno vigente en ese momento, el de Felipe Calderón. Estamos hablando de la fecha, la tengo yo en mi libro, es el 19 de octubre de 2008. Entonces, este tipo de cosas que se van salpicando en el libro le dan, además de la solidez de la investigación periodística, el privilegio que tuvo Jesús Lemus de conversar con altos capos de la droga, como Rafael Caro Quintero en la cárcel, le da una autoridad muy especial al autor y a su escrito.
Para citar otro caso, la famosa Operación Limpieza, en donde fueron acusados varios funcionarios como el comisario Javier Herrera Valles, el general, un general del ejército que fue subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles de Aguajare, un subprocurador que fue Noé Ramírez Mandujano, y otros funcionarios, los directores de Interpol, fueron acusados en ese momento de estar haciendo lo que realmente García Luna sí hacía, proteger a la delincuencia organizada. Y todo esto se hizo porque se quería justificar ante Estados Unidos y la iniciativa Mérida, pues que México estaba haciendo algo para limpiar sus instituciones de gente corrupta. Todos estos que estoy mencionando, más otros funcionarios, también militares y civiles, fueron presos durante años y salieron libres de polvo y paja. No eran culpables, fueron inocentes convertidos en culpables gracias a la magia de los shows de Genaro García Luna y en esa época de la procuradora Marisela Morales. Son episodios que se complementan de lo que uno sabía o sospechaba en las épocas y que termina siendo pues la verdad de, detrás de las apariencias. Me parece que un dato también muy relevante es la descripción de cómo se divide ya el cártel de Sinaloa, cómo los hijos del Chapo junto con su tío el Guano por un lado jalan, junto con, por el otro está el Mochomo, que es uno de los hermanos Beltrán Leiva, que está preso en Estados Unidos, pero su hijo, el Mochomito, está participando y resulta que viene a ser pariente del Chapo Guzmán. Nada más que es un pariente también incómodo, porque resulta que el papá de, de la, el hermanastro de Joaquín Guzmán Loera, papá de la esposa del Mochomo, no invitó, ni tampoco el novio, no invitaron al Chapo a la boda porque no estaba él de acuerdo, no había sido informado. Y de ahí nacen muchas rencillas. Ustedes saben que los grupos de la delincuencia son grupos de familiares que entre sí se relacionan y que al final forman mafias que se van ampliando. Pero aquí tenemos la develación de estos misterios a través de las páginas de El Licenciado. Finalmente, el libro cierra con los negocios inconfesables de la venta de equipos de espionaje por parte de García Luna, su conexión con la venta de esos mismos equipos a niveles estatales, y qué curioso que la historia se repite. El día de hoy se dio a conocer justamente la venta de este tipo de equipos a través de prestanombres tomados de listas de padrones de gente muy pobre. Está una trabajadora doméstica y un carpintero albañil que aparecen como los titulares de contratos con esa Secretaría de Seguridad, herencia de Genaro García Luna, por 40 millones de dólares. Y estamos hablando de 2017, ya no estaba Genaro, pero estaba la escuela de él, y eso es lo que nos deja ese sabor amargo, agridulce, nos deja este libro de El Licenciado, un gran logro como escritor y como periodista de investigación de Jesús Lemus Barajas, a quien felicitamos, a quien le damos una enhorabuena, y a ustedes los invitamos a que lo lean, porque se van a ilustrar muchísimo de cosas que parecen permanecer ocultas, pero no están ocultas para ojos como los de Jesús Lemus. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Pepe Reveles, por tus comentarios siempre lúcidos, siempre. Quisiera darle una disculpa a las personas que no pudieron escuchar los primeros minutos, teníamos unos pequeños problemas de audio. Solamente agregaré y repetiré que, bueno, que HarperCollins es una editorial internacional que tiene presencia en 18 países y en 17 lenguas.
publicamos libros en los 5 continentes y estamos muy contentos de tener nuestro catálogo autores de todas las categorías, de todos los géneros. Somos una editorial que tiene 3 años publicando libros en México, pero ya somos una de las editoriales más referenciales, somos una de las 3 editoriales más importantes, al grado incluso de que grandes grupos editoriales nos están siguiendo los pasos, están imitando nuestros libros, están queriendo publicar a nuestros autores, pero bueno, nosotros tenemos calidad editorial y trabajo periodístico serio, como es este libro de Jesús Lemos, que tenemos el orgullo, el privilegio de presentar con ustedes. El licenciado es una obra que tiene un vasto acervo de investigación. Nada más para comentarles el dato, el acervo de documentos que Jesús Lemos reunió son muchísimas páginas, tantas que abrimos un micrositio para que se pudieran consultar libremente. Son documentos que revelan las complicidades, el grado de corrupción y, bueno, pues todas las tramas secretas que quisieron ocultar al público gobiernos pasados. Antes de darle la palabra a nuestro autor estrella de este libro, Jesús Lemos, quisiera comentarles que, bueno, que Jesús Lemos es un periodista mexicano, michoacano de nacimiento, y bueno, pues ha sido reportero, jefe de información, editor, es un periodista de investigación de largo calado, tiene muchísimos libros publicados, por ejemplo, El agua o la vida, o Los malditos 1 y 2, Tierra sin Dios, Cara de Diablo, Mireles el rebelde. Y bueno, este libro que hoy tenemos mucho gusto de presentarles, El licenciado, está siendo ya catalogado por muchos de los medios periodísticos más acreditados en el país como el lanzamiento editorial del año. ¿Y por qué dicen esto? Porque es un libro que revela de manera inédita, de forma seria, periodística. No es un libro hecho al vapor, no es un libro que se hizo en 2 o 3 semanas. Es un libro que le llevó muchos meses de investigación y que ahonda en aspectos poco conocidos por el público, aspectos no revelados de las complicidades de este personaje llamado Genaro García Luna, que actualmente se encuentra detenido y bajo proceso penal en los Estados Unidos. Es el libro más completo que existe sobre Genaro García Luna y bueno, pues es el primer trabajo que se ha publicado en este sentido. Quisiera darle la bienvenida a nuestro autor, a Jesús Lemos, que nos cuente, pues bueno, cómo surgió su iniciativa de investigar esto, cómo pasó su investigación. También quisiera decirles que Jesús fue un perseguido político en el gobierno de Felipe Calderón, fue encarcelado injustamente en el año 2008. Le inventaron pruebas por ser periodista, por ser reportero. 3 años después lo exoneraron de todos los cargos y lo liberaron, pero después de hacerle pasar un amargo periodo en el penal de Puente Grande, que por cierto acaba de ser clausurado. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por escribir este libro. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor y es un gusto tenerte aquí. Bienvenido. Edgar, muchas gracias. Muchas gracias a Pepe Reveles, mi amigo, por acompañarnos en este acto a la distancia que tenemos que hacer, bueno, por las condiciones que se presentan a nivel nacional, pero de veras agradecerle a Pepe Rebel sus palabras que siempre me dejan a mí sin aliento, por supuesto, y que me confirman cada vez que estoy cerca de Pepe Reveles, a mí me confirma aquel dicho que en mi pueblo decían que vale más enemigos que talento. Y me lo confirma siempre, muchas veces Pepe Reveles, porque ante mi estés de punto bueno, siempre está la bonomía de mi amigo Pepe Reveles, que habla bien de mi trabajo, y eso tengo que agradecer infinitamente a Pepe. Edgar, agradecerte, por supuesto, el apoyo, el respaldo para este trabajo. Tú sabes, cuando platicamos este libro, pues estaba en ciernes prácticamente. Yo venía de hacer unos trabajos de investigación sobre otras materias. Me había alejado un poquito del tema del narcotráfico porque estaba haciendo trabajos de investigación sobre el arrebato de los recursos, el desplazamiento de las poblaciones. Y cuando te presento esta propuesta, esta posibilidad del licenciado, que era un trabajo que yo ya venía arrastrando de hacía ya varios años desde que salí de la cárcel, que fue donde nutrí prácticamente muchas de las historias que luego aquí plasmo y que tú aceptaste gustosamente la publicación
y me llevaste sobre todo de la mano con orientación, con una guía diciéndome por dónde podría ser, y que luego viene, por supuesto, la detención de Genaro García Luna y que obliga a acelerar el paso para darle rápida publicación al texto, pues bueno, no me queda otra cosa que agradecerte, Edgar Kraus, y agradecerle, por supuesto, a HarperCollins la posibilidad y la confianza de publicar este libro, que está sustentado como todos los libros que he publicado, y que tiene la única finalidad nada más de tratar de velar algunas verdades ocultas o de tratar de poner en contexto este tema tan de moda concretamente en el caso del licenciado. Y bueno, agradecerle también aquí públicamente a nuestros amigos editores Pepe García y por supuesto a David Mesino, ¿sí? Daniel, perdón, a Daniel Mesino, agradecerle por supuesto esta colaboración que me ayudan a integrar bien este texto. Y bueno, tenemos como resultado el libro del licenciado. Para mí es muy grato escuchar, mi querido Edgar, lo que dices, que se está ya señalando como la publicación editorial, el lanzamiento editorial del año, porque bueno, tiene algo de trabajo, tiene mucho de análisis, mucho de revisión, mucho de documentación, mucho de investigación. Y creo que finalmente concluimos en que le estamos llevando al lector un trabajo muy bien terminado. Decirle al lector, siempre agradecido por su apoyo, siempre agradecido por la ayuda que he tenido en los últimos años a través de mi publicación de textos, a través de mi ejercicio periodístico en libros, que más que estar yo en el diarismo, pues sigo siendo un periodista de diario, pero más que en el diarismo estoy más enfocado a la publicación del trabajo informativo en libros. Decirle a mis lectores, a mis seguidores, a mis amigos, pues que estoy muy agradecido y que espero de veras acojan bien al licenciado, que es un libro que contextualiza de manera muy clara, muy precisa, todo lo que se ha venido diciendo de Genaro García Luna en los últimos meses. Desde diciembre del 2019 a la fecha, que apenas llevamos a lo mejor 10, 11 meses hablando del tema, pues se ha dicho mucho, pero se han dicho también pocas verdades. Y creo que muchas de esas pocas verdades se encuentran contenidas en este libro, El licenciado, donde básicamente tiende a establecer una línea informativa de los 27 años de corrupción de Genaro García Luna. Genaro García Luna, pues, y es creo que uno de los aportes que hace este libro, no es producto propio del panismo, del gobierno de Felipe Calderón, como se quiere hoy hacer pensar, como se quiere hacer o manejar en los medios de comunicación. El licenciado Genaro García Luna es producto, pues, pienso, del priismo, porque es justamente en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, en enero de 1989, cuando Eduardo Pontones Chico, entonces administrador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, es quien lo recluta a Genaro García Luna, siendo él aún un estudiante de ingeniería de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Allí es donde García Luna comienza realmente sus inicios, cuando comienza a trabajar para el gobierno federal, cuando se convierte en un espía del CISEN y cuando se le asigna la primera tarea de trabajo oficial, que es infiltrar a los grupos de apoyo al EZLN que para entonces se estaban organizando dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana. El trabajo de Genaro García Luna, sin conocer de espionaje, simplemente siguiendo su instinto, su olfato y su agudeza, porque siempre fue un hombre muy inteligente, pues logra establecer finalmente quiénes son los que están al frente del movimiento del EZLN, quiénes son los que están apoyando ese movimiento, quiénes organizan el movimiento, cuándo va a detonar el movimiento del EZLN, y toda esa información se la entrega directamente a Eduardo Pontones Chico, entonces administrador de CISEN, digo yo. Y cuando se le entrega,
Pontones con eso logra un ascenso dentro del CISEN hasta convertirse, y pasa de administrador a convertirse en el director general del CISEN, porque de ese tamaño y de esa valía era la información que aportó Genaro García Luna. Obviamente, Genaro García Luna también es recompensado por la importante información que aporta sobre el movimiento del EZLN y es incrustado dentro de la estructura orgánica del CISEN y bueno, se convierte en uno de los espías favoritos de Eduardo Pontone Chico y del almirante Robledo, que en aquel tiempo lo acoge también como su pupilo. Allí es cuando nace Genaro García Luna en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Genaro García Luna es pues un producto del priismo, no es del panismo. Que el panismo lo encumbra posteriormente, bueno, es otra cosa. Después se va a salir Carlos Salinas de Gortari, Genaro García Luna sigue haciendo su trabajo, sigue haciendo su labor como espía del CISEN dentro de la Ciudad de México, y en ese andar llega la sucesión de Carlos Salinas de Gortari, asume el cargo presidencial Ernesto Zedillo Ponce de León, y reconoce entonces en ese muchacho, en Genaro García Luna, en ese ingeniero mecánico muy diestro para manipular a sus fuentes, para sacar información, para obtener información debajo de las piedras, pues lo convierte Ernesto Zedillo Ponce de León en el coordinador general de inteligencia y de combate al narcotráfico y al terrorismo dentro del sistema. Allí, justo en ese momento, y aquí lo establezco en el libro El Licenciado, es cuando Genaro García Luna convierte el CISEN en un verdadero templo de adoración a su persona, y es cuando posiblemente, dada su condición a la alabanza, dada su condición a, a la querencia pues ajena, es cuando él comienza a pensar ya de otra forma, más allá de servir a la población desde el servicio público federal. Es cuando ahí comienza a desplazarse hacia el lado oscuro del espectro de la personalidad humana y se convierte y comienza a tener ciertas relaciones oscuras con el crimen organizado. Cuando Genaro García Luna es coordinador general del CISEN, de combate a la delincuencia y al terrorismo, aquí vienen a suscitarse dos asuntos medulares en su trayectoria política. Una es el respaldo del gobierno de Estados Unidos, que lo capacita a través de la DEA, de la CIA y del FBI, y lo capacita en labores de combate a la delincuencia organizada, al terrorismo, al narcotráfico, al secuestro, y además le aporta muchos recursos para estructurar técnicamente el CISEN, que trabajaba de manera muy incipiente nada más, y que luego a partir de ahí ya logra tener su propio equipo, sus propios equipo de cómputo, sus propios programas de intervención telefónica, y es cuando ahí García Luna comienza también a recibir el apoyo de los empresarios. ¿Por qué recibe el apoyo de los empresarios en ese momento Genaro García Luna? Por una sencilla razón, porque las circunstancias siempre se le dieron a favor a este funcionario, y en este caso fue el secuestro de Alfredo Harp Elú. Cuando secuestran un grupo, un comando armado secuestra al banquero Alfredo Harp Elú, es cuando el presidente de la República designa al propio García Luna para que vaya e investigue ese caso. García Luna, muy eficiente, es cuando logra rescatar al banquero sano y salvo, y no nada más eso, también logra la detención de dos de los presuntos secuestradores, y eso hace que se gane las palmas y el aplauso, no nada más del presidente de la República y del círculo político que tanto amaba a Alfredo Harp Elú, sino también de aquellos empresarios, socios y amigos de Alfredo Harp Elú que lo rodeaban. Y es cuando entonces la clase empresarial y la clase política comienzan a cobijar muy bien a Genaro García Luna, lo empiezan a querer, lo empiezan a reconocer como un eficiente policía y lo empiezan a presionar al propio presidente de la República para que lo ubique en posiciones de mando y de mayores decisiones políticas en torno a la seguridad pública del país. Lo que los empresarios y los funcionarios públicos, políticos de aquel tiempo no supieron es que Genaro García Luna, para lograr el rescate de Alfredo Harp Elú, se valió
de una figura oscura dentro del crimen organizado para poder encontrar a los supuestos secuestradores del banquero. Estamos hablando de Alcides Magaña, el Metro, quien fue uno de los fundadores del Cártel del Golfo. Allí comienza la primera relación de García Luna con el crimen organizado y con el narcotráfico. Y es de ahí una carrera grande que se va a ir y que ya no va a tener retorno en ningún momento y va a comenzar a hacer estragos dentro del sistema político nacional. Cuando cuando Genaro García Luna logra incrustarse dentro de la cúpula de Alcides Magaña, del cártel del Golfo, poco le dura esa relación porque García Luna comienza a encontrarse con otras posibilidades de hacer negocio. Para entonces eran muchos los recursos que tenía García Luna como coordinador general de combate al narcotráfico y al terrorismo en el CISEN, y eran recursos que le llegaban de parte del gobierno federal. Él sigue y él intenta hacer su propia carrera, comienza a negociar con algunos grupos de narcotráfico, comienza a apoyar a unas células en particular, comienza a detener a los enemigos de esas células en apoyo, y así comienza él a trabajar su labor dentro del crimen organizado. Esta, a la par, por supuesto, la lleva con su trabajo de inteligencia, y para entonces Genaro García Luna ya había logrado una conexión muy estrecha con el que era un asambleísta de Michoacán en la Ciudad de México que se llamaba Felipe Calderón. Y esa relación, ese acercamiento con Felipe Calderón hace que Genaro García Luna, siendo funcionario del gobierno federal en el área del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, los fines de semana vaya a Michoacán y apoye a su amigo Felipe Calderón en la organización de una estrategia de seguridad en aquel entonces cuando Felipe Calderón aspiraba a la gubernatura del estado. En ese acercamiento que tuvo García Luna con Felipe Calderón como candidato al gobierno del estado, es cuando García Luna, como buen espía, comienza a tener contacto con miembros del crimen organizado. Ahí es cuando se relaciona con Servando Gómez Martínez Latuta, o con Nazario Moreno González, o con Jesús Valencia, una serie de narcotraficantes que ya controlaban esa región, incluso por el mismo Carlos Rosales, que luego fue fundador de la familia michoacana. Ahí comienza esa relación y ahí se mantiene esa relación. Cuando Genaro García Luna, Felipe Calderón finalmente pierde la elección, nunca gana una elección porque en Michoacán no se le quiere a la familia Calderón, nunca un Calderón ha ganado una elección popular, ni siquiera para regidor. Entonces, Genaro García Luna se repliega con el presidente, con el entonces candidato perdedor, al tiempo llegan a la candidatura a la presidencia de la República por parte del PAN a favor de Felipe Calderón. Y es entonces cuando Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna ya estaba dentro de la Agencia Federal de Investigaciones, donde lo había colocado Vicente Fox Quesada, es cuando se le invita a ser parte del equipo de apoyo del entonces candidato a la presidencia de la República, Felipe Calderón. Y hasta ahí iba todo. Todo había pasado sin novedad, todo había pasado en términos normales. Tal vez si hubiera sucedido eso, nada más porque cuántos no son los funcionarios públicos que en algún momento llegan a tener contacto con el crimen organizado. Pero no, aquí interfiere otro factor más, que aparte del apoyo del sector político, aparte del apoyo del sector empresarial, pues también Genaro García Luna ya tenía una muy buena relación con algunos miembros de otros cárteles, no nada más del Golfo o de los Caballeros Templarios, sino también del cártel de los Arellano Félix, del cártel de Juárez, o del cártel de Sinaloa y del cártel de los Beltrán Leiva. ¿Y cómo es que se da esta relación de Genaro García Luna con estos cárteles?
Bueno, aquí yo establezco una serie de eventos que fueron platicadas en su momento por una fuente importante, como es el caso de Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande o del propio Alfredo Beltrán Leiva, que ellos vertieron su verdad y aquí está publicada para que la gente finalmente pudiera conocer. El caso es que Genaro García Luna tuvo un acercamiento antes de ser nominado a la posibilidad de la Secretaría de Seguridad Pública, tuvo un acercamiento con las estructuras de gobierno de Vicente Fox cuando él justamente era el titular de la Agencia Federal de Investigaciones. Y ahí, como titular de la agencia de la AFI, tiene contacto con el cártel de Sinaloa, y el cártel de Sinaloa le pide uno de los principales y más importantes favores que van a marcar la ruta a seguir en esa relación. El favor era sacar al Chapo Guzmán de la cárcel de Puente Grande. Por eso es que Genaro García Luna coordina las acciones a través de un emisario que en aquel tiempo era Damaso López Núñez, el famoso LIC. A través de él coordina las acciones para sacar a Joaquín Guzmán Loera de la cárcel. Y por supuesto, decirle a la gente que se había fugado en un carrito y que lo habían empujado y lo habían sacado por la lavandería. Pero en realidad fue un operativo de Genaro García Luna que llega a la cárcel de Puente Grande y sacan al Chapo Guzmán vestido de policía entre todo el grupo de policías que sale a un supuesto operativo para la búsqueda de drogas o armas. A partir de ahí, de ese momento, cuando Chapo Guzmán sale de la cárcel, hablamos de enero del 2001, ya Genaro García Luna estaba a disposición del cártel de Sinaloa, estaba a las órdenes de Ismael Zambada García y de, por supuesto, Arturo Beltrán Leiva, jefe del cártel de Beltrán Leiva, que en aquel tiempo, y no me deja mentir aquí mi amigo Pepe, que es el estudioso y es el maestro del tema, en aquel tiempo el cártel de Sinaloa y el cártel de los hermanos Beltrán Leiva estaban convertidos en una sola organización criminal, que era lo que se conocía como la gerencia, una organización a la que posteriormente también se suma el grupo delictivo de Damaso López Núñez, el famoso LIC. Una vez que ya logran establecer la salida del Chapo Guzmán de la cárcel, Genaro García Luna es promocionado por los cárteles, por este grupo que se conoce como la gerencia, es el que toma la decisión. Él es el que finalmente decide, y eso es una cosa verdaderamente grave que tenemos que ir señalando en este libro, cómo es que un cártel, o cómo es que dos cárteles de las drogas en alianza son los que deciden a quién colocar dentro de la Secretaría o al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Porque fueron ellos, y así comienza el texto de este libro, fueron ellos, Arturo Beltrán Leiva y Ismael Zambada García, los que se reúnen allá por por septiembre del 2006, cuando todavía Felipe Calderón era apenas el candidato presidencial electo, todavía no asumía, y se reúnen ellos en una residencia en Culiacán y se lleva a cabo ese encuentro y ahí determinan que sea Genaro García Luna el que encabece la Secretaría de Seguridad Pública. Y ahí se determina también que el monto a pagar por ese favor que le están pidiendo al presidente de la República, ¿no?, para colocar a su socio García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, pues sea de $20 millones. Y ahí también se determina, como ya lo decía Pepe Reveles, que me antecedió, ahí se determina que sea Sergio Enrique Villarreal Barragán, el Grande, el encargado de hacer esa conexión con el presidente. Y por supuesto, Sergio Enrique Villarreal Barragán acude a lo que tenía a la mano para acercarse al presidente. Acude a su hermano que estaba casado con una pariente, por supuesto, del que ya era entonces senador electo por Coahuila, Guillermo Anaya, y que Guillermo Anaya tenía una cercanía intensa, extrema, con el entonces presidente electo Felipe Calderón.
con quien posteriormente se haría compadre por el bautizo que ya refería Pepe Rebeles. Ese es el hilo conductor, esa es la situación, ese es el momento en que finalmente García Luna decide torcer su destino. Había cometido ya algunos hierros, había cometido algunos errores que seguramente hubieran pasado desapercibidos si no hubiera sido por su gran ambición. Allí es justamente cuando García Luna decide trasladarse al lado oscuro, servir a la delincuencia y hacer como que servía a la sociedad. Por eso luego encontramos que tenemos un show mediático en esa famosa guerra contra el narcotráfico y encontramos que en alianza con algunos medios de comunicación, principalmente televisoras, Genaro García Luna estuvo mintiendo, malinformando constantemente a la población con el apoyo, por supuesto, de algunos falsos periodistas que se prestaron a esa faramalla a cambio de dinero. Y tenemos casos concretos de shows mediáticos que se convirtieron, porque así convenían a García Luna y a Felipe Calderón, para informarle supuestamente a la población de los avances contra el narcotráfico. Tenemos verdaderos shows mediáticos, la detención, por ejemplo, del grupo aquel que se conoció como el Michoacanazo, la Operación Limpieza, el caso Tomás Ángeles de Aguajares, el encarcelamiento del comisionado de la Policía Federal Preventiva Javier Herrera Valles. Se, tenemos una serie de eventos en los que Genaro García Luna hacía parecer que íbamos ganando la guerra contra el narcotráfico cuando él mismo estaba aliado con el narcotráfico. Y en esa perversa relación logra detener más de 25,949 personas durante el periodo de los 6 años del gobierno de Felipe Calderón. Y la constante de esas 900, de esas miles de personas, la constante es que todos eran presentados como jefes de sicarios, como jefes de plaza, como operadores financieros o como líderes de cártel, cuando en realidad se trataba de ciudadanos comunes y corrientes. Yo puedo hablar de eso porque tengo la autoridad para decir, porque fue mi caso cuando yo fui presentado como un reo de altísima peligrosidad, como un gran narcotraficante, cuando yo era nada más un periodista de pueblo que intentaba hacer mi trabajo. Y eso me costó 3 años de cárcel. De todos estos miles de detenidos que logra Genaro García Luna durante su reinado como secretario de Seguridad Pública, pues a la fecha solamente solamente el 20% sigue preso. Es decir, el 80% de todos esos detenidos finalmente salieron absueltos por un juez porque nunca se aportó una prueba, nunca se presentó un documento, nunca se presentó nada que los pudiera incriminar, lo que nos habla de esa gran mentira del show mediático. Aquí en el libro El Licenciado, que presento hoy a ustedes, viene esa narración de hechos de cómo se fueron dando esa perversidad con los medios de comunicación, cómo cientos de miles de familias fueron fracturadas por el encarcelamiento de sus jefes, cómo cientos de miles de familias también fueron fracturadas por el asesinato o el desplazamiento o la desaparición de los jefes de familias. Y eso se le debe a Genaro García Luna, que fue el que prácticamente motivó este arranque de la guerra contra el narcotráfico. Creo que la importancia del libro El Licenciado, que hoy les presento, les vengo a entregar a ustedes, pues radica en eso, radica en que presenta una contextualización de lo que está sucediendo actualmente. Y aquí vienen los elementos, las pruebas, los diálogos, los informes, las versiones de exagentes del CISEN, agentes en activo del CISEN, gente que está dentro del narcotráfico, gente que está colaborando actualmente con la DEA, con la CIA, con el FBI, y vienen únicamente aquí, en este desfile, en este texto, vienen a contarle a la gente cuál es el contexto de por qué hoy encontramos a un Genaro García Luna siendo procesado en Estados Unidos y no en México. Creo que la lectura del licenciado es necesaria para poder entender por qué Estados Unidos hoy reclama a Genaro García Luna y por qué existe la posibilidad, como ya también lo señalaba Pepe Rebeles,
de que dentro de los deposos que vienen dentro del proceso penal que se inicia el próximo 7 de septiembre contra García Luna, pues cabe como un hecho irrefutable que se mencione el nombre del expresidente eh, Felipe Calderón. Y bueno, y que esperemos que no se lo tengan que llevar a Estados Unidos para juzgarlo allá y que sea afortunadamente la justicia mexicana quien lo juzgue, porque hoy y no es un acto político ni mucho menos, pero debo de reconocer la intención del presidente de la República, López Obrador, de que existe la voluntad por hacer justicia en ese pasado. Creo que leyendo un poco el contenido del libro, podemos alcanzar una contextualización de lo que está sucediendo hoy en torno a la dinámica permanente y ahora permanente en los últimos días de o enjuiciar a los expresidentes y las razones por qué se pueden enjuiciar a los presidentes, porque aquí vienen, y también la razón de por qué entender una sentencia condenatoria en Estados Unidos contra Genaro García Luna. No sé, Edgar, ¿qué es lo que podría mencionar del licenciado? No sé si hay alguna pregunta del público que nos acompaña. Muchísimas gracias, Jesús, por escribir este libro, por compartir tus experiencias con el público, con nosotros como editorial. Quisiera pedirle a nuestro amigo Pepe Reveles si tiene algún comentario adicional, si tiene algo que agregar a lo ya dicho, sobre todo a la luz de los acontecimientos que ya estamos viendo. Las noticias de hoy son candentes y le dan una nueva luz a este libro en términos periodísticos, en términos políticos, en términos de justicia. ¿Qué piensas tú de todo esto que está pasando a la luz de este libro? Bueno, nunca más oportuna una decisión de la Suprema Corte de Justicia de considerar perfectamente constitucional esta consulta que se está haciendo a la ciudadanía para ver si los expresidentes o algunos expresidentes que están vivos en este país puedan ser investigados y juzgados. Creo que la gente es algo de lo que está pidiendo hace mucho. Es una promesa de campaña que se está cumpliendo. Me parece que hay necesidad de la sociedad de hacer ajustes con el pasado muy reciente. Así como se está, ahora está no de moda, digamos que está vigente la necesidad de ajustar nuestro pasado con la época represiva de cuando vivimos una guerra sucia en el país, entre los 60s y los 80s avanzados, pero luego de ahí pasamos automáticamente a la vigencia del narcotráfico y no ha cesado la represión, en donde estamos en un país en donde hay reconocidos más de 73,000 personas desaparecidas, cuyo destino no es conocido. Todo esto hace que el pueblo, la sociedad esté demandando pues explicaciones y justicia. Está reclamando memoria, ¿sí? Justicia, paz, reparación del daño, no repetición de los horrores. Y en esa coyuntura es donde encaja esta decisión que me parece de lo más relevante. Creo que no hubo necesidad de una petición presidencial porque se hizo por otras vías, pero la hubiese continuado el presidente, según lo dijo ayer mismo, de llegar hasta la meta que se propuso de que sean sentados pues en el banquillo los acusados, los que cometieron atrocidades contra México y contra el país, y vamos a decir que hay que sentar a ese narcogobierno pues en el banquillo de los acusados. Muchas gracias, Pepe. Muy oportuno para el libro de Jesús, porque justamente es el meollo del tema, es la sustancia de estas páginas, y qué mejor que tenga ese aval del hambre que tiene la sociedad, la opinión pública, de saber más, y sabiendo más, juzgar mejor. Muchísimas gracias, Pepe. Sin duda, muchísimos coincidimos contigo. Y bueno, también quiero decirle a nuestras amigas, amigos que nos están siguiendo, que muchas gracias por estar aquí con nosotros, y que en el libro del licenciado encontrarán información relevante, crucial, documentada,
No es un libro de suposiciones ni de conjeturas, no es un libro hecho al vapor, es una investigación periodística donde pueden encontrar elementos muy importantes, de gran calidad e informativa, para que se formen su propio juicio y tengan muchos más elementos para pensar en todo lo que está pasando en México. Quisiera invitar también a las personas que nos están siguiendo, que amablemente nos están siguiendo, que si tienen algún comentario, pregunta, tienen alguna inquietud, por favor la compartan a través del chat y haremos lo posible por responder a sus preguntas, ya sea nuestro autor o nuestro presentador o la propia editorial. Así que con toda confianza, escríbanos sus comentarios, díganos si hay algún aspecto que quisieran que se mencione. Mientras tanto, nos llegan las preguntas. ¿Qué te parece, Jesús? Si nos comentas un poco, amplías esta respuesta que diste hace unos días ante un medio de comunicación sobre la libertad de expresión y sobre cómo está viviendo el periodismo, cómo vivió el periodismo durante los años en que pues, estos personajes tuvieron el poder. Ahora bueno, tienes la oportunidad de compartir tu experiencia con nosotros y tu libro. No escuché la pregunta, Edgar, se cortó. Que si nos compartes un poco de la respuesta que diste a un medio de comunicación últimamente sobre la libertad de expresión y la persecución de la que fuiste víctima por tu labor periodística. Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo considero que las condiciones para hacer periodismo en México no han cambiado sustancialmente. Ha cambiado, efectivamente, tenemos un presidente humanista, un presidente que atiende, que escucha el reclamo de la población, pero lamentablemente esa intención del presidente López Obrador no ha permeado a los mandos, a los jefes de área, a los jefes de departamento, a los subdirectores o a los directores de las dependencias, no ha permeado todavía, porque todavía en esas áreas todavía tenemos funcionarios que sirvieron a las administraciones de Calderón, de Vicente Fox o de Enrique Peña Nieto. Pero eso es lo que está quedando el tapón para finalmente dar mayor libertad a la prensa en México. Creo que en México las condiciones de inseguridad para los periodistas siguen siendo difíciles. Es difícil, yo mismo lo enfrenté al realizar este trabajo de investigación. Hubo amenazas, pero sobre todo a partir de que ya termino de hacer el libro. A lo largo del trayecto lo hice de manera, como siempre, de manera discreta, de manera subrepticia, y me pude desplazar a diversas partes del país. Y las amenazas aparecen cuando justamente vengo a anunciar lo que ya estaba haciendo HarperCollins, que ya estaba sacando, editando y promocionando, y prácticamente ya a salir a unos días el libro licenciado, y es cuando vienen las amenazas. Entonces, por supuesto, no se compara una amenaza de muerte que te llega por las redes sociales comparada contra una agresión directa de un presidente de la República, ¿no? O sea, nunca vas a comparar esta administración que estamos viviendo de el presidente López Obrador frente a la administración negra que tuvimos que vivir cuando Felipe Calderón estuvo él mismo hostigando a que no hubiera mayor libertad de prensa, y que a mí mismo, yo lo puedo decir de manera muy clara y muy abierta, a mí mismo me mandó a aniquilar y como no pudo, me encerró dentro de la cárcel de Puente Grande, y ahí pasé lo que decía Pepe Reveles y la doctora Marta Durán, ahí pasé y tomé mi beca Felipe Calderón para estudiar delincuencia organizada con los maestros del narcotráfico dentro de la cárcel de Puente Grande. Entonces, creo que en este momento tenemos condiciones difíciles de violencia, es cierto, pero es por la propia situación de violencia que vive el país. Tenemos un presidente que intenta revertir todo esto, pero no se lo ha dejado todavía hacer la propia estructura del gobierno, que todavía se niega a esta transformación y a este cambio, y los resabios que quedan todavía del neoliberalismo. Yo tengo confianza en que esto pronto cambie, y prueba de ello, Edgar, si me lo permites, lo digo, prueba de ello es el cierre de la cárcel de Puente Grande, que ya señalaba Pepe Reveles hace un momento, que no es otra cosa más que una clara señal del presidente de la República, que es la política nueva en México de respeto a los derechos humanos.
no más violaciones a los derechos humanos en México, no más golpizas a los internos, no más dejarlos sin comer, dejarlos sin beber, dejarlos incomunicados, no más sin dejarlos sin servicio. Creo que esa es la estrategia del presidente López Obrador y esa estrategia yo la aplaudo aunque me digan chairo. Muchas gracias, Jesús. Hay algunas preguntas de nuestra audiencia. Una de ellas es, ¿qué se sabe del almirante Robledo actualmente? ¿Tiene en una decisión de seguridad actual? Y hay una más, que forma parte de lo que ya dijiste, que cómo fue romper el hielo con los internos de Puente Grande. Si quieres, sí, pasamos primero a la primera pregunta. Sí, claro. ¿Qué fue del almirante Robledo? Fíjate que yo para este trabajo de investigación busqué al almirante Robledo allá por Tabasco, tuve que caminar por esa región, no quiso hablar, se negó, argumentando que se encuentra en descanso, que se encuentra prácticamente en el ya retirado del oficio y que no quiere más contacto con la vida social. Sin embargo, también tengo otra versión de que el almirante Robledo está sirviendo de asesor de inteligencia al gobierno estatal de Tabasco. Ahí sigue incrustado dentro del gobierno estatal de Tabasco, trabajando en apoyo de los servicios de inteligencia de la entidad, pero sigue en activo. Pero su versión oficial es que se encuentra retirado y que se encuentra alejado de toda actividad política y pública. ¿Cómo me gané la confianza de los internos de Puente Grande? Pues simplemente así. Ellos, mira, a la gente no se le puede engañar. La gente, y ese es siempre mi lema, la gente no es pendeja. En ningún sentido, nunca la gente es pendeja. Entonces, a la gente cuando le hablas derecho y abiertamente, la gente es muy afable y muy amable, aún el peor de los delincuentes. Rafael Caro Quintero, que podría ser ahorita el ícono de la delincuencia, cuando yo estuve preso en esa cárcel y él me preguntó de manera directa a los ojos y me dijo, ¿a qué se dedica usted? Y que yo le dije, presidente, perdón, que yo le dije reportero. Cuando yo le dije reportero, él confiamos mutuamente en lo que estábamos diciendo porque éramos hombres de palabra. Y en la cárcel, si es la palabra, si no tienes palabra, no tienes nada. Cuando Rafael Cartero escuchó que yo me dedicaba a ser reportero, él sabía con quién estaba hablando y yo sabía con quién estaba hablando. Y esa fue la única forma de hablar con la verdad dentro de la cárcel, porque así éramos los presos en Puente Grande. Hablábamos directo y abiertamente y no andábamos con mentiras, con falsedades. En la cárcel no teníamos nada que ocultar y hablábamos con la verdad, y esa fue la forma en la que me fui ganando poco a poco a los internos de Puente Grande. Bueno, aparte de que pues, a mí me gusta contar chistes y me gusta hacer bromas, pues bueno, esa era como el plus de la relación con el report Jesús Lemos, que era yo así era conocido dentro de la cárcel como el report, y ese era el plus, contar chistes y anécdotas e historias, y eso a mí me ayudó mucho. Otra de las cosas que me ayudó mucho dentro de la cárcel de Puente Grande para ganarme la amistad de muchos de los narcotraficantes es que yo para sobrevivir dentro de la cárcel y lograr un pedazo más de pan que me dieran en la menguada cena, que me daban medio bolillo en la cena con medio vaso de avena o de arroz, que no me servía para mucho, por supuesto, y yo vendía mis poesías o vendía mis escritos o mis cartas alegóricas con motivo del aniversario, de bodas, para la novia, para el niño que cumplía años. Pues yo vendía mis versos y mis poesías a muchos de los presos a cambio de un pedazo de pan. Y eso también a mí me valió mucho ser parte de esa sociedad, de esa comunidad de internos, porque yo era pues el escritor oficial de muchos de ellos que para escribir una carta bonita de amor a la novia que tenían o a la que estaban enamorando, pues finalmente recurrían a mi persona y yo era un escribano del narcotráfico en esa cárcel. Eso de alguna forma también me ayudó a ganarme mucho la amistad de estos internos. Que sin duda proporcionaron muchas pistas valiosas para la investigación que después realizaste, te dijeron dónde buscar. Sigue la pista del dinero, sigue la pista de los paquetes y bueno, pues aquí estamos. Hay muchos comentarios de felicitación por tu libro, te desean mucho éxito, tienes muchísimos seguidores, muchísimos fans
Y hay una pregunta también que nos hacen, quizá podríamos intentar contestarla tanto con Pepe como con Jesús. ¿Qué opinan? ¿Qué va a pasar con la ley de reparación a víctimas del narcotráfico? ¿Cuáles son las dificultades de que esto se lleve a cabo? ¿Qué podemos esperar en su opinión? Adelante, Pepe. Pues son demasiadas víctimas, incontables, y de hecho hay una comisión ejecutiva de atención a víctimas que tiene demasiada tarea, porque tiene a quienes fueron víctimas de la guerra sucia, y hay muchos sobrevivientes, gente que estuvo en la cárcel, desaparecida y que volvió a aparecer afortunadamente, familiares de gente que nunca apareció, familiares de asesinados durante esa época. Luego vienen otras víctimas ya más recientes de las desapariciones, de los desplazamientos forzados que por cierto también afectan a periodistas. Jesús menciona al final de su libro justamente a esta asociación de periodistas desplazados de varios estados de la República que no han podido quedarse por temas de violencia y de amenazas inconcebibles en sus lugares de origen. Entonces están alojados en algún otro lugar del país o del extranjero. Entonces, estamos hablando de que las víctimas son numerosísimas en este país y no habrá capacidad humana de alcanzar a la reparación de todas estas víctimas. Por ejemplo, cito lo que está ocurriendo ahora mismo en una comunidad chiapaneca. Acaba de reconocer México, ofreció la disculpa pública a las víctimas de aquella masacre de Acteal en tiempos de Ernesto Zedillo Ponce de León, hasta ahora, 25 años después. Y justamente está ocurriendo lo mismo hoy, otra vez están siendo desplazados, atacados por grupos paramilitares, etcétera, personas por estos grupos que si no son avalados son consentidos por la autoridad. Entonces, hablar de reparación no es tan fácil, no es un trabajo inmenso, este gobierno se propone hacerlo, ha hecho ya muchos actos de desagravio para estas víctimas y en ocasiones la reparación no es nada más económica, la reparación es de la vida de estas personas que ha sido tocada definitivamente por los inventos de la autoridad, por la utilización de testigos falsos, por la política que yo llamo de los falsos positivos, en donde se declara una persona delincuente cuando no lo es, cuando no tiene nada que ver con un solo delito, pero está en prisión. Hay gente que tiene años de esa manera. Por poner un ejemplo, Israel Vallarta. Él, en mi opinión, jamás fue secuestrador, está esperando sentencia hace nada menos que 15 años. Y no ha sido sentenciado ni para bien ni para mal. Ni es inocente ni es culpable. Ahí en ese caso hubo uno que murió, que es David Orozco, torturado, etcétera, murió inocente porque nunca fue sentenciado. De ese tamaño está la justicia. Entonces, reparar el daño a las víctimas me parece que es un trabajo muy cuesta arriba en el que se ha comprometido este gobierno, pero para desgracia de todos los mexicanos no le va a alcanzar el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que señala el maestro Pepe Reveles. Son muchas las víctimas. A lo mejor la ley de reparación del daño y la ley de atención a víctimas a lo mejor no fue bien planeada, no fue bien diseñada y bueno, hoy se encuentra con una crisis económica que finalmente le afecta al gobierno mexicano y que eso impide de alguna forma darle atención a todas las víctimas, porque tenemos víctimas en todos los sectores. A veces nada más vemos las víctimas en el periodismo o vemos las víctimas en ciertos grupos sociales, pero no hay grupo social que se escape de tener víctimas. Yo nada más, para no abundar más a lo que ya dijo el maestro Pepe Reveles, considero yo que la decisión del presidente de la República de suspender los fideicomisos para
la atención a víctimas y reparación del daño, pues finalmente van a agraviar más la situación. Ahí sí no estoy de acuerdo yo con el presidente de la República, no creo que esa sea la medida de cancelar las reparaciones de daño, aun cuando sean miles y miles de personas las que estamos agraviadas. Para eso se hizo la ley, o si no, que la cambien la ley y entonces ya no, pues como víctima, no solicitar reparación del daño ni disculpas del Estado. Pero existe una ley y con base en esa ley son muchas las víctimas que hoy requieren la obligación del Estado para responder por los malos actos que hicieron los presidentes anteriores. Por eso es necesario, creo yo, por eso creo que es necesario llevar a cabo ese enjuiciamiento contra los expresidentes de la República, al menos contra los tres inmediatos anteriores, para que ellos tengan que responder por esas víctimas y que sea de su propio peculio. De alguna forma tenemos que hacer que pague la reparación de daño de los desaparecidos, de los desplazados, encarcelados, de los asesinados, se repare con el peculio de estos expresidentes que al cabo tienen mucho dinero y bien puede alcanzar para reparar a las víctimas una, dos o tres veces por lo menos. Entonces esa es mi opinión, pero creo que sí debe de haber una reparación integral a las víctimas. Todo un tema. A mí me gustaría agregar algo, si no tienes inconveniente, Edgar. Claro, Pepe, porque hace rato quedó una respuesta un poco coja con respecto de la reparación. En el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y a periodistas, justamente trabajaba una empresa patrocinada por García Luna, ya estando fuera del gobierno. Estamos hablando de RCU Sistemas y también de GLAC. GLAC quiere decir García Luna AC, fíjate su de nombre, ¿no? Consulting Technologies and Risk Management, así se llama. Ya él era pro gringo y por eso también está en la cárcel por haber mentido cuando pidió la nacionalidad. Bueno, muchos periodistas y defensores se quejaron de que lo único que hacía era monitorear a la gente, darle seguimiento, saber en el momento justo dónde estabas, a dónde te dirigías, con quién te entrevistabas, etcétera, espiados desde el mismo por una empresa que le hacía servicios al mecanismo. Bueno, es lo más absurdo, eso es como es llover sobre mojado. Sin duda, está lleno de claroscuros todo este personaje y todas las ambigüedades que lo rodean. Y bueno, el tema de reparación de víctimas es complejísimo. Sin duda, son heridas que llevarán años cicatrizar en nuestro país y en nuestra sociedad. Hay una pregunta más que te quisiera hacer el público, Jesús, sobre tu experiencia con el capitán Ibarra. ¿Cómo fue este proceso con él? ¿Cómo lo viviste? Hay un comentario también por ahí un poco más chusco. ¿Qué te hubiera parecido a ti que el libro se llamara El Tartamudo y no El Licenciado? Pues bueno, eso creo que hubiera sido, pues, finalmente denigrar el trabajo serio que pretendemos a presentar, ¿no? Creo que García Luna, y lo señalo en algún momento en el libro, García Luna tenía ese problema de la fluidez del habla y pues es un defecto físico, o sea, no podíamos tampoco ir contra la persona, ¿no? Y quiero que también se entienda de manera muy clara, el libro Licenciado no está escrito con encono, no está escrito con ningún coraje, como alguien me decía, oye, es que tú escribiste, licenciado, en venganza. No. Es simplemente un ejercicio periodístico que se tenía que hacer. Me tocó en suerte hacerlo, lo hago, y al momento de hacerlo, creo que no me dejará mentir Edgar, no me dejará mentir mis otros editores, Mesino y García, no me dejarán mentir en que me desprendo de toda emoción y escribo lo más frío posible que puede ser, y no hay, por supuesto, ninguna víscera, no hay ninguna entraña que pueda asomarse de rencor hacia este personaje, que en lo personal, y lo digo, lo odio, por supuesto, porque él me mantuvo encerrado 3 años en la cárcel y pues no era un perro el que estaba encerrado, ¿no? Era una persona la que estaba encerrada. Pero más allá de eso, no hay encono y por eso decidimos, Edgar y yo, que el libro se llamara El Licenciado, porque le daba otro contexto de mayor seriedad y de mayor tratamiento al tema de este trabajo que presentamos. Con relación a cómo fue mi relación con el capitán
Ibarra dentro de la cárcel de Puente Grande. Bueno, pongo en contexto un poquito para la gente que no ha leído, por ejemplo, algunos de los otros libros donde hablo del Capitán Ibarra, como en Los Malditos 1, que el Capitán Ibarra era un exmilitar que sirvió de repente a un grupo del narcotráfico allá en Guerrero y en venganza tuvo que pagar con la muerte de uno de sus hijos que se lo entregó desmembrado el grupo del crimen organizado por su traición que consideró había cometido el Capitán Ibarra. Y el Capitán Ibarra, a lo largo de los años, dentro de la cárcel de Puente Grande, pues se encuentra precisamente a Oliverio, el que mandó a asesinar a su hijo dentro de la cárcel de Puente Grande. Y en esa cárcel, en ese encuentro donde yo estuve presente, pues el Capitán Ibarra no soportó tener que ver al asesino de su hijo y decidió suicidarse dentro de la prisión de Puente Grande. Y la relación que yo mantuve con el Capitán Ibarra, que era mi compañero de celda con el que vivíamos en la misma celda, estábamos 3 personas en la misma celda y él era uno de ellos, el Capitán Ibarra. Bueno, pues llegamos a mantener una relación muy estrecha, muy cercana, muy de amistad, muy de contarnos las cosas más íntimas que teníamos dentro de nuestras cabezas, de nuestros cuerpos, de nuestros pensamientos, y creo que fue uno de los más grandes amigos que tuve dentro de la cárcel de Puente Grande, con el que me identifiqué plenamente, que me dio tremendamente su muerte, porque antes de morir, antes de suicidarse, él decide mandarse a arrestar prácticamente dentro de la cárcel y se suicida dentro de una celda de segregación, pero antes de irse me deja una carta explicándome los motivos del asesinato. Para mí fue muy doloroso tener que leer la carta, que sabía que se estaba a punto de suicidar y no poder hacer nada porque nadie le iba a ir a salvar la vida y lo dejaron que muriera el Capitán Ibarra. Fue uno de los grandes amigos que se quedaron dentro de la cárcel de Puente Grande, que hoy cierra y que seguramente ahí quedará por siempre su historia. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias también a las personas que están participando en este foro virtual. Estamos unidos por lo que nos separa, que son las redes sociales. Bueno, afortunadamente tenemos espacio. La distancia se ha disuelto gracias a la tecnología con la que contamos ahora. Y bueno, también hay gente que nos pregunta y que comenta que si te contestó Felipe Calderón el tweet que le dijiste que le regalabas el libro, y que bueno, que le recomendaba su lectura, seguramente pues estará al pendiente, igual que algunos de los personajes involucrados en este libro. Esperemos que lo lean y bueno, no sé si quisieras agregar algo al respecto. Pues nada más decirle a la gente que no me contestó el tweet Felipe Calderón. Yo aquí pues tengo algunos libros y por supuesto que apartaré algunos de ellos para que en el momento en que lo diga hasta se lo dedico y se lo firmo con todo mi cariño y mi agradecimiento. Muchas gracias. Bueno, no sé si quisieras agregar algo más, Pepe, y el público. ¿Alguna última pregunta? Estamos a punto de terminar esta presentación, pero no sin antes de darles la palabra otra vez. Pues nada más agradecer muchísimo esta invitación. Para mí es un honor estar representando este libro aquí. También un gusto enorme porque sé que va a ser un éxito editorial, ya lo es, ¿no? Y que todos aquellos que alguna vez han leído algún texto de Jesús seguramente lo buscarán y lo leerán con avidez, porque está lleno de anécdotas, de datos duros, de conversaciones al más alto nivel, con los personajes de la vida nacional que no todo mundo puede tener a la mano. Entonces yo reitero mi felicitación a Jesús y esperemos que todos ustedes le hinquen el diente a estas páginas que vale la pena. Muchas gracias, Pepe. Jesús, ¿tú quieres agregar algo más? Sí, nada más agradecerle a Pepe, que siempre tan generoso con sus palabras, que la verdad me motivan, y yo siempre he reconocido y lo digo de manera muy abierta. Yo veo en Pepe Reveles al mejor periodista de México de los últimos años. Él es la guía que nos ilumina a muchos periodistas que intentamos hacer un ejercicio periodístico como él, que quisiéramos llegar a tener un día esa capacidad de síntesis de información que nos plantea cada día en su información diaria. Y bueno, agradecerle, aparte de Pepe, agradecerte a ti, mi querido
Edgar Kraus el apoyo, la confianza para hacer este trabajo, y por supuesto a la editorial HarperCollins, todo el apoyo que nos está dando para esto, que seguramente va a ser un éxito editorial, porque la gente ya lo está reclamando, la gente se está bebiendo el libro y a la gente le está gustando, y no tardamos en pasar a la etapa de la recomendación de voz en voz, y eso es lo más bonito y lo más importante en un libro. Agradecerte, Edgar, de verdad, tu apoyo para hacer este trabajo, y que seguramente vendrán muchos más, y agradecer también a HarperCollins toda su ayuda y su confianza para aceptarme esta investigación. Agradecerle, por supuesto, a Laura Hernández y a nuestra amiga Adriana Bernal, que están detrás de todo detrás de cámaras. Pues agradecer también su apoyo, porque la verdad es que hemos hecho una campaña también en prensa muy intensa, y ya se están viendo los resultados. Tenemos muchas entrevistas todavía por delante, seguiremos hablando aún más del licenciado en los próximos días, y esperamos de veras tener el favor del lector. A los amigos que nos acompañaron, que están presentes en esta transmisión, pues decirles que poco a poco les voy a ir contestando en mi Face, nada más denme chance, son muchos los comentarios que tengo que responder, pero por supuesto muy agradecido siempre con el favor de sus lecturas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús, por escribir este libro, por confiar en nosotros, en HarperCollins México, para publicarte. También quiero agregar a las personas que amablemente nos siguen que hay muchos libros sobre narcotráfico, hay muchos libros sobre periodismo político en México, pero no todos tienen la calidad de los autores como de Jesús Lemus o del propio Pepe Reveles, que son periodistas a toda prueba, que son periodistas de toda integridad comprobable, que son reporteros serios, que son investigadores de verdad. Y este libro, como les he comentado antes, no es un libro hecho al vapor, es una investigación periodística seria, documentada. Hay más de 50 documentos que van a sustentar lo que está diciendo Jesús Lemus. Les quiero recomendar muchísimo que le echen un ojo a la página que abrimos donde está toda la información. En el libro El Licenciado, se exponen hechos, se exponen acontecimientos comprobables, serios. Es una investigación de mucho tiempo, de largo calado. El autor, ustedes lo saben, tiene toda la reputación, toda la credibilidad del mundo. Es un privilegio para HarperCollins México publicar este libro. Por favor, síganlo en sus redes sociales. Síganos también a nosotros si no lo hacen. Busquen el libro, tanto físico como electrónico, con su distribuidor favorito. Librerías a lo largo de todo el país, tanto las que venden presencialmente como electrónicamente. Quiero también darle las gracias a todas las personas que apoyaron en la publicación de este libro, también al equipo de prensa, al equipo de edición que estuvieron apoyándonos en esta labor. Quiero darles las gracias por compartir este momento con nosotros, por sus opiniones, por seguirnos. Lean El Licenciado, no se van a decepcionar. Muchísimas gracias a todas, a todos. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Jesús, Laura, Adri, y a todas las personas que están apoyando esta labor. Lean El Licenciado, porque, bueno, pues de eso viven los autores, de sus regalías. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.